El cine funciona como registro de un espacio y tiempo determinado, con formas sociohistóricas que vuelven a la vida a través de su proyección. La historia de nuestra cinematografía local son también fragmentos de la memoria colectiva del territorio. Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a un conversatorio más de la muestra Memoria Fílmica en la 9ª versión del Festival BioBioCine. En esta ocasión estamos desde Concepción con Consuelo Saavedra. Consuelo Saavedra nació en Chiguayante el año 1940. Realizó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Concepción y en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Llegó a Bolivia por primera vez en 1960, donde forma su familia junto al destacado director boliviano Jorge Sanginés y adquiere la nacionalidad de aquel país. Su primera exposición la realizó en 1968 en el Salón Municipal de la ciudad de La Paz. De allí para adelante haría una quincena de muestras del mismo carácter en galerías de Chile y Bolivia. Lo mismo sucedió con su participación en sesiones colectivas visitando otras naciones. Hola Consuelo, muchas Hola, gracias por el espacio y la oportunidad de conversar contigo. No, para mí es una maravilla hablar con ustedes. Consuelo, quiero partir de lo más de tu infancia, los primeros recuerdos que se te vienen a la mente cuando hablamos de cine. Yo sé que tu padre era un encantado por el cine y quiero que me cuentes sobre eso. ¿Cuál es la relación que existe, que tienes con el cine en tu infancia y en Concepción? Mira, mi primera relación con el cine, la verdad, sucedió en Santiago cuando yo estuve, a los 7 años, fui a estudiar para entrar al colegio a Santiago. Vivíamos en el sur, en el campo. Y viví con mi abuela y mi tía. Esta tía Inés para mí es muy importante porque ella era ceramista. Y de ahí ha nacido, yo creo, mi afición por la greda y por la cerámica. Esta tía me llevó a ver la primera película de mi vida a los 7 años. Se llamaba Flores de Piedra y es una película rusa que nunca me olvidaré de las imágenes de esa película, que para mí fue una cosa maravillosa. Eran unos personajes que hacían unas flores de piedra transparente, color verde. Toda la vida he buscado esa película, hasta que finalmente el año pasado la encontré. Un nieto, que es muy aficionado a todo esto, la encontró la película y la vi de nuevo. Bueno, por supuesto que no puedo decir que me haya desilusionado, pero entiendo por qué una niñita de 7 años pudo haber quedado tan impresionada. Claro. ¿Cuáles son tus recuerdos acá en Concepción con las salas de cine? Claro. Después pasó el tiempo y cambiamos muchas veces de ciudad, del lugar para vivir, y llegamos a Concepción y vivíamos en la primera cuadra de Caupolicán, muy cerca del cine Prat. El cine Prat daba las mejores películas en ese tiempo. Era un cine muy malas condiciones, pero daba las mejores películas de mucha calidad. Y mi padre, que era muy aficionado al cine, era asiduo del Prat. Y ahí yo empecé a tener el contacto con el cine ya de cine mayor, diremos, ¿no? En ese teatro. Tu adolescencia te tocó vivirla en un contexto bastante particular, en una Concepción bien especial, los años 50. Te quería preguntar, y hablar de Concepción en los años 50 se me hace muy difícil no nombrar la Universidad de Concepción. ¿Cuál era la imagen que proyectaba en ese tiempo la UdeConce en torno a la actividad cultural? Bueno, la universidad era lo más importante, yo diría, en todo sentido en ese tiempo. La universidad era, no sé, pues un referente para todo. Y todos los espectáculos que se daban en la universidad tenían un público más variado, venían de todas partes a los espectáculos que había. El Teatro Concepción, con... El TUC que estaba en la época. Claro, y el TUC además, el TUC. Era un momento muy rico desde el punto de vista cultural.
Y la mayoría de la gente era partícipe de eso. Claro, eso, claro, la universidad era muy importante para toda la gente. Sí. En aquellos años tú empiezas a estudiar en la Escuela de Bellas Artes que existía acá en Concepción. Algo que pocos saben, que tuvo una escuela. Claro. Cuéntame cómo funcionaba eso y cómo fue tu experiencia. Mira, esa escuela funcionaba en una casona muy linda, casona, vieja casona que había en Víctor Lamas, esquina de Caupolicán, frente al Liceo de Hombres, ¿no? Ahí no solamente funcionaba la Escuela de Bellas Artes, sino que también había ahí la sala donde el TUC ensayaba. Entonces ahí nos juntábamos, había una misma entrada, la gente de teatro y la gente de la plástica en ese momento. El director de la escuela, cuando yo empecé a asistir el año 52, Tole Peralta, que después ya fue un personaje muy importante en la universidad. Yo entré estudiando pintura con mi padre, pero a los 2 años ya me di cuenta de que lo que a mí me interesaba era la escultura y seguí con los cursos de esculturas hasta terminé el liceo, diremos, ¿no? Consuelo, por aquellos años, a mediados del año 57, para ser más exacto, la efervescencia que existía en Concepción con todo lo cultural, hablábamos del TUC, hablábamos de las escuelas de verano, por ahí también se dice que estuvo Raúl Ruiz, y hay un personaje que deambula en Concepción que es la llegada de Violeta Parra. Me gustaría saber cómo fue, y que tú también la conociste, cómo fue la primera vez que supiste de ella, cómo fue ese momento que supiste de Violeta Parra. Fíjate, en ese tiempo yo tenía 14 y era un domingo. Los domingos que uno se queda más tarde en cama. Estoy saliendo recién así de las sábanas cuando llega mi padre con los ojos llorosos y me dice: ven, Consuelo, mira, está tocando en la radio una mujer increíble. Entonces, yo voy inmediatamente y la verdad, era una voz tan diferente, tan nueva y tan rara además para mí, pero era una cosa bien emocionante. Y cantaba una canción que después supe que se llamaba Los padres saben sentir. Se trataba el tema de lo que sienten los padres cuando se les casa la hija regalona, ¿no? Sí. Y bueno, escuchamos los dos la canción con los ojos llorosos porque tenía tanta profundidad esa canción que llegaba hasta el fondo de uno. Y bueno, nunca se me olvidará ese momento con mi padre, ¿no? Ahí supe que esa mujer se llamaba Violeta Parra, o sea que cantaba. ¿Cómo fue ese momento cuando ya llega a Concepción? Bueno, pasó el tiempo, después la Violeta se hizo más conocida acá porque ya se empezó a escuchar sus canciones de vez en cuando, en el campo mucho, en los veraneos, cuando uno salía los veranos de vacaciones. ¿Y que ella estaba recolectando justamente canciones? No, todavía no había llegado acá, no había llegado acá. Ella llegó en el 57, como tú dices, ¿no? En el 57 yo estaba en Bellas Artes y sabemos que la universidad ha invitado a Violeta Parra a Concepción. Para mí fue una emoción muy grande saber que esa mujer, de la que yo tuve una impresión tan linda, iba a venir. Y además se iba a alojar en la Escuela de Bellas Artes. ¿Dónde estudiabas? Donde yo estudiaba, iba todos los días en las tardes después del liceo para allá. Y en lo que era el museo de la escuela, ahí se determinó que iba a alojar la Violeta. Se le preparó para que llegara a ese lugar. Hasta que llegó. ¿Cómo son tus recuerdos un poco más íntimos con ella, una persona? Mira, yo como ya la conocía de antes, aunque no la había visto nunca,
tenía muchas ganas de verla, muchas ganas de acercarme. Y cuando llegó, yo me fui, hablé con ella y le conté esto que te estoy contando a ti, de cómo yo la había conocido, y se interesó en mí y nos hicimos bastante amigas, te voy a decir, desde un comienzo. Bueno, la amistad perduró años después, ¿no? Y bueno, ahí en Bellas Artes ella tomó contacto con toda la gente que asistía a la escuela. Y era bastante gente la que iba a esa escuela, gente mayor, gente, por ejemplo, te digo, un alumno, Eduardo Meissner, que después fue acá en la universidad un personaje y en Concepción tan conocido. Y la Violeta se integró muy bien al grupo de los muchachos y de los profesores, y fue muy querida, pues, muy querida, a pesar de lo mañosa que era. Claro. Por aquellos años también, entre todo lo que hemos hablado, la Violeta deambulando, seguiste mucho del funcionamiento de un cineclub universitario que existió en la época, que estaba a cargo del arquitecto y también cineasta Maco Gutiérrez, que tú también tuviste la oportunidad de asistir. Cuéntame un poco de eso, que se sabe muy poco acerca de este cineclub por aquellos años 57, 58. Claro, claro. Tal vez hasta un poquito antes, ¿sabes tú? 55 también. Pues yo creo que de ahí para adelante, porque yo iba a las funciones del cineclub bastante antes de lo de la Violeta, sí, que eso fue el 57. El cineclub, mira, yo no me acuerdo exactamente cuando estaba viendo las películas, no me acuerdo, pero sí que esto era en un segundo piso en un lugar cercano al Teatro Concepción de ese tiempo. Por Barros Arana. Por Barros Arana. Es posible que haya sido dentro del mismo Teatro Concepción que se haya encontrado algún, no sé, pues, algún lugar donde hacer el cineclub. Es muy posible, en la parte de las oficinas del teatro. Y como te digo, funcionaba, íbamos a ver las funciones allá. Cuéntame un poco del público que asistía, círculo universitario, padres, niños. Círculo universitario. Aquí los arquitectos tuvieron mucha importancia en esa época, desde el punto de vista cultural. Como gestores Como gestores de todo lo referente al cine. Claro. Y de otras cosas también. Sí. Maco Gutiérrez no solamente tiene una participación importante en este cineclub universitario, sino que también es el encargado de hacer el curso de cine en la mítica Escuela de Verano del año 58. ¿Por qué es mítica? Porque a ese curso asiste el incipiente director boliviano Jorge Sanginés, y en donde tiene la oportunidad de conocerlo. Cuéntame primero, ¿cuál es tu recuerdo acerca de esa Escuela de Verano del 58 y particularmente de ese curso de cine? Bueno, en esos momentos la Escuela de Verano era pero muy famosa acá en Concepción, ¿no? Venía gente de todas partes, venía gente de todas partes de Concepción, de las poblaciones de la periferia, y que por cada calle se hablaba de eso, ¿eh? Que era como una hilera de personas que venían de la costanera, de todas partes, ¿no? Y yo creo que tiene que ver también que toda la gente que organizaba esas cosas era gente con una conciencia social muy grande. Entonces había mucha comunicación. Bueno, el director en esa época era el año 56, David Stinsky, que potencia justamente... Claro, claro. Sí, en los tiempos de don David, en la Escuela de Bellas Artes, la Escuela de Verano era una maravilla, pues. Claro. Venía gente de todas partes, gente muy valiosa. Posteriormente los encuentros de escritores también. Los encuentros de escritores, claro. Es que casi no había tiempo para asistir a tanta cosa, porque era tanto curso y tan valioso, con personajes tan importantes además. Sí. Cuéntame del curso de cine del año 58. En el curso de ¿Tú cine, asististe a ese? Yo fui a ese curso de cine. Ahí conocí a Jorge Sanginés.
recuerdo que era un curso con bastante participación, muchos alumnos, muchos alumnos. Asistimos ahí en los cursos en la universidad. Después hubo salidas a filmar aquí en Concepción. Hicimos una salida por el Cerro de la Virgen, me acuerdo. Por ahí hicimos algo. Y después también me acuerdo cuando se nos encargó a cada uno hacer un guión de 1 minuto. ¿Tú presentaste también un trabajo? Presenté mi guión de 1 minuto y todos presentaron guiones de 1 minuto. Y algunos guiones de 1 minuto yo creo que hubiera sido corto hacerlos en 15 minutos. Porque una cosa es hablar y otra cosa es llegar a los hechos, ¿no? Pero recuerdo que esa vez Jorge hizo un guión de 1 minuto, pero estupendo. Estupendo guión de 1 minuto, en que uno se da cuenta de cosas se pueden decir en 1 minuto, con un lenguaje pues apropiado para el cine. Me quiero detener en ese corto, pero antes te quería preguntar, ¿recuerdas el lugar donde trabajaron en ese curso, en el campus de la Universidad de Concepción? No recuerdo, fíjate, esa parte de que hayamos trabajado en el campo de la universidad. Recuerdo, sí, que hayamos salido de la universidad. Claro. Por ejemplo, ese guión que se hizo con Jorge, en parte se trabajó en la casa de mis padres, que es donde está actualmente la Latitud Sur, el restaurante. Frente al Parque Ecuador. Ahí se hizo parte de esa, porque ese Jorge, el corto de Jorge fue escogido como pienso yo, como el único trabajo que era posible de filmar, porque los demás estaban muy... Que es la historia de un niño claro, que quiere ir a dejarle flores a su mamá que está claro, en la tumba, ¿cierto? Claro, eso es. Claro. Sí. Cuéntame justamente eso, los días ¿cuánto duró en que grabaron ese corto en la casa de tus padres? Grabamos parte en la casa de mis padres, sí. ¿Y estaban tú y Jorge, había más equipo en aquellos días? Había más equipo, había unas pocas personas más, pero no recuerdo más. Okay. Sí. Bueno, se dice que ese cortometraje lo alcanzó a musicalizar La Violeta. Es que es posible, la verdad que ya no me acuerdo de eso. Claro. Pero todo esto sucedió justamente en el verano del 50. En el verano, todo eso sucedió en el verano de La Violeta, claro. Claro. En ese verano La Violeta hizo, claro, hubo otras películas que se hicieron ya, no solamente en el cine, es la época en que se musicalizó esta película Mimbre, no sé si tú te ha tocado ver. Okay. Sí, la conozco. Sí, también. Y todo eso era muy cerca de todos los alumnos, claro, del curso de Maco. Sí. Consuelo, y muy brevemente me quiero detener, ¿conoces a San Ginés, que estaba empezando una carrera como director? Mira, él estaba estudiando cine en Santiago. ¿Venía a estudiar de Santiago a Concepción? Mire, él estudiaba en Santiago, estaba estudiando cine en la Católica, con el director de esa escuela de cine, era el padre Sánchez, un cura, que fue muy importante en ese tiempo para mucha gente que estudió cine, ¿no? Jorge trabajaba en la empresa Zigzag en Santiago, y los veranos él venía acá con una exposición de libros a la universidad. Esa era la razón de la venida de Jorge acá. ¿Y lo exponía en la facultad de...? Los ponía en la escuela en lenguas, en lenguas. Ahí tenía su stands con los libros. ¿Cuál fue tu primera impresión de conocer a Jorge? Yo a Jorge lo conocí en la Escuela de Bellas Artes, en una fiesta. Y que la Violeta fue importante en esa fiesta porque era un poco como en homenaje a ella. Y como ya la Violeta estaba
tenía sus vínculos con la universidad muy serios, entonces ahí Jorge se enteró y vino a esta escuela de Bellas Artes donde se da esta fiesta, donde estaba la Violeta. Y ahí nos conocimos. Posteriormente toman la decisión de ir a Santiago, en el caso de Jorge volver a Santiago y tú irte para allá a estudiar. Claro, porque yo había terminado el liceo, Claro. era mi primer verano sin liceo. Y se dieron todas esas cosas, ¿ves tú? Conocer a Jorge, y además me saqué un premio en un salón nacional que hubo acá, un premio de escultura, el premio regional. Entonces con eso ya estaba decidida a irme a estudiar a Bellas Artes, Claro, en Santiago. escultura. De aquella época en Santiago, me parece que son 2 años antes que se vayan a Bolivia, que están en Santiago. Sí. Jorge empieza a trabajar al alero de la Universidad Católica, empieza a generar sus primeros cortometrajes. Por acá tengo los nombres de Cobre y El Maguito de la Guitarra, que son los trabajos que realiza. ¿Qué Sí. recuerdas de esos trabajos y si tú tuviste alguna participación en aquellos? No participación directa. Mira, yo estaba en Santiago, como te digo, con mi abuela y con el segundo viaje. El primero lo hice cuando estaba chiquitita y me llevó mi tía al cine. Y el segundo cuando entré a Bellas Artes. Volví a la misma casa. Era una casa grande, con una especie de quinta. Y entonces el Maguito, Jorge lo hizo ahí, Ya. en esa casa. En la parte de los árboles. Claro. ¿Pero tuviste alguna participación como Yo sí participé. asistencia técnica, de producción? No, de técnica no, Jorge no más filmaba. Yo hice el papel de hada, Ya. Buenísimo. ¿no? Que es el Maguito, pues, entonces. Claro. ¿Y fueron esos 2 trabajos? ¿Recuerdas más cosas que en aquellos años en Santiago? Bueno, Jorge trabajaba también con sus compañeros de su estudio, pues se hacían ahí, estaban estudiando cine. Yo no me acuerdo de los nombres, pero tenía varios compañeros con los que trabajó. Fíjate que más detalles yo no me acuerdo. Yo estaba en Bellas Artes, pero dedicada con toda mi alma, la verdad. A la escultura. Sí. Y en esa etapa, ¿cómo veías tú tu participación en el cine? ¿Te proyectabas de alguna manera continuando Yo no me proyectaba en el cine, ya estaba totalmente dedicada a la cosa del arte, ¿no? Todo cambió y pensaba seguir estudiando los 7 años o 6 años que duraba el curso de escultura. Pero Jorge tiene que hacer un viaje a Bolivia, no fue a Bolivia, a Arica, con Zigzag justamente, con exposición de libros, y ahí siente Bolivia tan cerca que le viene todo el amor patrio de nuevo y vuelve a Concepción con la idea de volverse a Bolivia. Y en ese tiempo tú ya te habías casado con él. No. ¿Todavía no te casaste? No, yo no me casaba con él todavía, estaba en Bellas Artes pensando ser una escultora chilena total, sin moverme de acá. Entonces llega Jorge con la idea de casarse. Me dice, nos casamos y nos vamos a Bolivia. Me costó tomar la decisión, te voy a decir. Pero sí, me gustaba mucho la idea de irme si me tenía que ir a alguna parte que fuera a Bolivia, porque mi padre siempre se interesó mucho por todo lo que fuera lo indígena de todos los países, la verdad, ¿no? Entonces yo sabía de la cosa quechua, de la cosa aymara, y ese aspecto me interesó mucho. Consuelo, tu vida es impresionante, las distintas etapas, y para cerrar esta primera parte de tu ida de Concepción a Santiago y de Santiago a Bolivia, quiero preguntarte lo último, ¿cómo fue esa primera etapa ya del año 60 viviendo en Bolivia y las primeras ideas en torno a los primeros cortometrajes que hace San Ginés ya como con la agrupación Ucamau? Entre esos podemos
mencionar el Revolución, que fue un trabajo muy premiado el año 63. Claro. Quiero que me cuentes muy brevemente para ir cerrando tu recuerdo acerca de esa etapa, de esa primera etapa. Mira, esa primera etapa yo participé muy poco en el cine, porque me puse a tener guagua una detrás de otra. 3 años, 3 críos. Entonces mi participación en el cine era, imagínate, en la casa Jorge tenía montado su pequeño estudio y la moviola, donde pegaba los pedacitos de película. Entonces mi trabajo era más bien en ese sentido, ¿no? Ayudar en la moviola, preparar los pedacitos de pegamento, en fin. Pero sí, yo recuerdo muy bien, muy bien. Jorge hizo varios largometrajes, uno del tema minero, y de repente hace una película por cuenta suya, que a mí me maravilló, te voy a decir. Revolución. Mira, él hizo una primera versión de Revolución y me la mostró. Todo eso en la casa, ahí armando los pedazos de película. Y me pareció interesante. Y bueno, pasaron unos días y me dice, mira, quiero que veas esta nueva versión que hice, esta nueva Revolución, ¿qué te parece? Me la muestra, yo le digo, esta es otra cosa. Esta es una maravilla. Claro. Claro. ¿Y qué es la versión que está? La versión, claro, la definitiva. Sí. Qué lindo. Consuelo, más que agradecerte tu tiempo y tu espacio y recordar estos bonitos pasajes de tu vida, hay hay una continuidad de tu obra y trabajo en Bolivia, pero que lo vamos a conocer en otra oportunidad. Así que te quiero agradecer por tu tiempo. Mira, y yo el lo he espacio. hecho con todo gusto, porque esa etapa, toda la etapa que tú me has hecho recordar es para mí muy importante, para mí como persona. Así que yo tengo que darte a ti las gracias. Muchas gracias, Consuelo. Nosotros nos despedimos. Está el conversatorio de la muestra Memoria Fílmica en el Festival Bio Biocine del 18 al 30 de junio. Agradecer nuevamente el espacio del festival para poder contar estas historias y poder rescatar la figura de tanto Jorge Sanginés como de Consuelo Saavedra. Muchas gracias.